Bienvenidos al podcast La Antropología en tiempos del coronavirus, proyecto coordinado por la doctora en etnología Neira Alvarado Solís, profesora e investigadora del Colegio de San Luis. En esta primera sesión, el COVID-19 y la antropología, la doctora Carolina Remorini, reconocida antropóloga argentina, nos presentará sus reflexiones en torno a los retos de su profesión y a las principales aportaciones derivadas de la actual situación de emergencia sanitaria COVID-19 desde la perspectiva antropológica. Doctora Carolina, le damos la bienvenida y le ofrecemos los micrófonos para que pueda platicarnos un poco acerca de su actividad profesional. Mi nombre es Carolina Remorini, soy antropóloga argentina, me dedico a la etnografía, soy investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Nación y profesora en la Universidad Nacional de La Plata. Enseño etnografía de Argentina y Sudamérica principalmente, pero también suelo dictar cursos y actividades de formación para profesionales de la salud. Pertenezco a un equipo que se llama LINEA, Laboratorio de Investigaciones en Etnografía Aplicada. Este equipo está formado mayoritariamente por antropólogos, pero tiene un perfil interdisciplinario y hacemos investigación básica y aplicada. Trabajo en comunidades indígenas y campesinas, básicamente. Primero empecé en el noreste argentino con población guaraní en Misiones y más recientemente trabajo en la provincia de Salta, en lo que es el noroeste argentino. Me dedico a temas vinculados con infancia, salud y desarrollo infantil. Me interesa estudiar las prácticas de crianza de niñas y niños y su impacto en la diversidad de trayectorias de vida posibles, de desarrollo en contextos diversos, teniendo en cuenta sus actividades cotidianas, sus relaciones con pares y con personas de otras generaciones. Pero en los últimos años estoy participando también en investigaciones en ámbitos urbanos y periurbanos del área donde vivo, que es la ciudad de La Plata, siempre orientadas a salud y a desarrollo de las mujeres y los niños, y en algunas de estas investigaciones están vinculadas con problemáticas ambientales, en especial las que integramos con profesionales de otras disciplinas sociales y naturales. ¿Cuáles han sido los retos que ha enfrentado su actividad durante la crisis del COVID-19? Creo que hay varios. Uno concierne a la metodología de trabajo de campo. Una de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 fue el establecimiento de un conjunto de medidas de prevención y que tienen en su centro el distanciamiento social y el aislamiento preventivo y obligatorio. Ya en Argentina usamos el acrónimo ASPO, que es esta nueva versión de las cuarentenas, que si bien no son un fenómeno novedoso en términos históricos, a algunos de nosotros nos ha tocado transitar esta experiencia por primera vez. Sin duda, un aspecto sobre el que se está debatiendo e intercambiando intensamente tiene que ver con un reto para los antropólogos, que es cómo adaptar nuestras técnicas y estrategias de trabajo de campo etnográfico a este contexto. En estos meses asistimos a una oferta muy variada de foros, webinars, blogs, diferentes recursos en los que se comparten reflexiones sobre este aspecto. En nuestro propio equipo estamos pensando sobre las implicancias de esta situación en nuestras investigaciones en curso. Dada la incertidumbre en torno a cuándo vamos a poder retomar nuestras tareas en el campo, pensamos hasta qué punto podemos adaptar nuestra investigación a este contexto. Coincidentemente con lo que se plantea en estos espacios, quienes están sin duda más presionados en este momento son los becarios y tesistas, que tienen plazos y cronogramas de trabajo en suspenso y muchos de los cuales no pueden definitivamente llevar adelante el trabajo de campo tal como estaba planteado en las condiciones de virtualidad. Y eso por varias razones. Además de las cuestiones de conectividad y manejo de las tecnologías por parte de las personas con las que trabajamos, de nuestros colaboradores en el campo, que es una barrera importante en varios de los enclaves en los que desarrollamos nuestras investigaciones, siempre, no solamente en este momento, pero hay algo mucho más importante y atañe al núcleo mismo de la investigación etnográfica. La etnografía es un tipo de estudio que supone una relación, una interacción con otros, un rapport, una empatía, una confianza que se va construyendo a través del tiempo y que eso nos permite participar en diferentes situaciones con otros donde mediante esa participación, accedemos a aspectos del modo de vida de estas personas que no serían accesibles de otro modo.
la observación y la participación entonces define de alguna manera nuestra identidad profesional. Personalmente no considero que la etnografía pueda reducirse a un investigador que va con un conjunto de instrumentos al campo, los aplica y luego analiza los datos y escribe los resultados. Eso es una forma de investigar válida, pero no es etnografía. Podemos usar técnicas de la etnografía en ciertos contextos con determinados propósitos, en tiempos acotados, en trabajos interdisciplinarios, siempre que estén acompañadas de preguntas etnográficas y antropológicas, pero no es lo mismo. Entonces, hay que tomar decisiones. De hecho, ahora estamos integrando un estudio de asesoría rápida, multimetódico, donde hay un aporte de preguntas, de técnicas y desde nuestra experiencia como etnógrafos. Es parte de lo que hacemos en nuestro laboratorio, claramente. Pero bueno, esto nos pone también en una situación de enfrentarnos un conjunto de retos que nos obligan a pensar qué vamos a hacer, qué aspectos de nuestra investigación vamos a privilegiar, pensar si incluso eliminando la cuestión de las barreras de acceso a las tecnologías digitales vamos a poder seguir vinculándolos con las personas y obteniendo información relevante para nuestra investigación. ¿Cómo vamos a hacer también para hacer jugar estas particularidades de la situación en nuestra vigilancia de las condiciones de recolección y de análisis de la información? Supongo que hay temas que van a verse más atravesados o pueden ser más impermeables a esta situación sanitaria, social y económica derivada de la pandemia, y hasta pueden pensarse como una oportunidad inmejorable, pero bueno, en otros casos habrá que analizarlo. Hay algunos que nos estamos poniendo a pensar en esto por primera vez y entonces es un reto y a la vez una gran oportunidad. Un segundo reto entonces con relación a esto sería pensar las barreras de acceso a herramientas y a formas de trabajo digitales, a la conectividad que muchas veces se da por supuesta, ¿no? Pensar en la diversidad de entornos con acceso diferencial a tecnologías digitales y el impacto que esto tiene en el contexto de la vida cotidiana de las personas, ya sea en el acceso a información, a redes de cuidado y apoyo, al sostén emocional, a la atención médica, a cobrar un salario, a la educación, bueno, en particular, ¿no? En el caso de niños, niñas y adolescentes. Me pasa que enfrento yo misma algunas limitaciones y también mis estudiantes y mis colegas en un ámbito donde la tecnología está disponible, es accesible y aceptable como forma de comunicación. Y con accesibilidad me refiero, ¿no? a todos los sentidos del término, económica, geográfica, social y cultural. Y entonces pienso en los niños y niñas y sus maestros en las comunidades rurales en las que trabajo, por ejemplo en los valles calchaquíes, en el norte de Argentina, en sus dificultades de todos los días desde antes de la pandemia, como en tantos otros sitios de nuestro país y de América. Bueno, pienso en la escuela multigrado, con niños albergados, con maestros que tienen muchas responsabilidades más allá de la enseñanza, que viven lejos de sus familias parte del tiempo, en un sitio en donde hasta hace muy poco no se tenía ningún tipo de acceso a internet, había que ir al pueblo o a la ciudad. De hecho, la mayoría de los habitantes, y para la mayoría de sus actividades cotidianas, incluso para pedir ayuda en casos de emergencia, se depende de la radio comunitaria. Entonces, los celulares se usan más para sacar fotos que para comunicarse. La conectividad es, digamos, un bien escaso, al igual que el agua, ¿no? En estas tierras, y no siempre está accesible para todos. Pienso en cómo hacen hoy en estos lugares los niños, los maestros y las familias para acompañar y atravesar este proceso, donde bueno, lo que hay es una expectativa desmesurada acerca de las bondades de las tecnologías que no siempre están, ¿no? Pienso cómo se han reconfigurado sus actividades diarias, la vida escolar, la relación entre maestros y alumnos, entre vecinos, la movilidad, que está tan ligada a la subsistencia, pero también a la salud en estas comunidades. Ayer me comunicaba por WhatsApp con una mamá que está intentando todos los días que sus hijos hagan la tarea cuando lo que quieren en realidad es ir al cerro. Y me decía que la maestra va una vez por semana a buscar la tarea de la escuela, viaja ahora que se puede viajar porque definitivamente no siempre se puede mandar la tarea por WhatsApp, ni por mail, ni estas cosas que para nosotros son tan habituales. Entonces, una vía que tengo para saber de ellos y para estar conectada es
a través de los estados de WhatsApp, por ejemplo, donde se comparten fotos de las escenas de la vida en cuarentena, cuando consiguen conectarse a la red. Y en estos días estoy viendo, por ejemplo, fotos de las carneadas colectivas, de los animales que tienen, del ganado, como resultado, ¿no?, de actividades de valor comunitario que claramente no se han ni cancelado ni postergado, como nos pasa a los que vivimos en la ciudad, y que, bueno, que tenemos gran parte de nuestra vida en suspenso por esta cuestión del ASPO. Y con esto vuelvo al punto anterior, digamos, una cosa es tener un contacto y un conocimiento espontáneo, provocado vía estas tecnologías como el WhatsApp, y entonces así poder obtener información que es valiosa, pero que a esto le llamemos etnografía virtual, digital, a distancia o lo que sea, digamos, con respecto de eso hay una distancia. Creo que la investigación antropológica va a tener que enfocar más en estas cuestiones del acceso a las tecnologías en zonas remotas geográficamente, y a la vez se deberá aprovechar más por parte de los gobiernos, de las agencias estatales, de la información que ya hay disponible, ¿no?, de las descripciones antropológicas, donde se da cuenta de esto como parte de los desafíos que enfrentan todos los días niños y niñas y adolescentes, que esperan, entre otras cosas, a tener oportunidades de formación y de trabajo equivalentes a las que tienen los niños y niñas que viven en otros lugares. De hecho, veo que durante las últimas semanas se viene compartiendo y compilando muchos recursos sobre esta cuestión del acceso y el uso de tecnologías, digital media, social media, según distintos contextos y, bueno, de acuerdo a las generaciones, a las profesiones, a las instituciones. Y me parece increíble e interesante el rol que han asumido algunas organizaciones de profesionales antropólogos en compartir y en difundir todos estos recursos, como decía antes. Otro reto tiene que ver con la relación entre salud, ambiente y subsistencia, ¿no? Creo que la antropología tiene que aportar a esta discusión que ha polarizado primero la salud y la economía, luego la salud física y mental, junto con otras dicotomías o polarizaciones que son inaceptables desde el punto de vista antropológico. La antropología discute cualquier noción restrictiva de salud, economía, religión o la que fuere. Y bueno, la subsistencia es inseparable de la salud, el cuidado de la salud es parte de las estrategias de subsistencia de la gente. La salud es más que la ausencia de enfermedad, parafraseando la clásica y también polémica definición de la OMS. De hecho, en mis investigaciones, como le debe haber pasado a muchos antropólogos, cuando uno se interesa por el cuidado de la salud y formula en una entrevista preguntas orientadas a temas de salud, la gente asocia esas preguntas con un conjunto muy amplio de aspectos, algunos insospechados por el investigador previo a conocer el modo de vida de los otros. Y es muy difícil entender el alcance de estas asociaciones sin otros datos que provee el trabajo de campo etnográfico. Otro reto en relación a ello, entonces, sería involucrarnos más en los debates y en las mesas de trabajo con otros expertos sobre temas relacionados a las transformaciones ecológicas en esta era que hemos dado en llamar antropoceno. Me refiero a temas de contaminación, de explotación de recursos críticos, de cambio climático, de energías renovables, de biodiversidad, de inseguridad alimentaria, de inseguridad ambiental, de desertización, entre otros temas, ¿no? La salud tiene que ver con todo esto. Como decía antes, no caigamos en las trampas del pensamiento dicotómico y de la hiperespecialización. Creo que más allá de los subcampos o especialidades de la disciplina, tenemos que pensar y trabajar más articuladamente. Lo pienso cada vez que me encuentro con congresos en donde se organizan mesas del tipo antropología del o antropología de la. Creo que esto entorpece el diálogo. Hay problemas que van más allá de las disciplinas y de las especializaciones. La antropología encuentra conexiones entre aspectos que a otras disciplinas les cuesta un poco más encontrar. Entonces tenemos que aprovechar esto. De hecho, me ha sorprendido la diversidad de enfoques y de temas que los antropólogos en diferentes partes del mundo están planteando como resultado de ponerse a pensar en las diferentes dimensiones y efectos de la pandemia. Y eso, la verdad, que resulta muy estimulante.
Creo que tenemos que poner al servicio de esos debates todo nuestro conocimiento y experiencia de trabajo, en especial los antropólogos que trabajamos en comunidades rurales e indígenas que están atravesadas por estos temas de diferentes maneras. La pandemia y sus efectos, y también sus orígenes, nos invitan a pensar el modo en el que los humanos en diferentes partes del globo habitamos nuestros entornos, porque somos parte del entorno. Los seres humanos y los ambientes no son entidades separadas y autónomas que se influyen mutuamente. Ese pensamiento es, creo, profundamente antiecológico y está en la base, me parece, de muchos de los problemas que enfrentamos. Tal vez la antropología tenga que volver con más énfasis a algunos de estos estudios, recuperar esa mirada holística que prevaleció en nuestros orígenes, donde los límites entre las ciencias sociales y las ciencias naturales no eran. Otro reto es repensar el cuidado, las formas en las que conceptualizamos el cuidado, la organización del cuidado en el ámbito doméstico, las solidaridades intergeneracionales, la suspensión de las clases presenciales primero y luego el aislamiento, lo que hizo es poner en evidencia un conjunto de situaciones que nos deberían conducir a investigar los efectos de la desorganización de ciertas rutinas de cuidado de las personas en el hogar o en la familia extensa. Esta situación emergió en particular a partir de definir a la población mayor como especialmente vulnerable, pero también afecta a las relaciones cotidianas padres-hijos, a los niños y a los adolescentes. Es decir, supuso toda esta situación, ¿no es cierto?, una reorganización de las rutinas y de las actividades de cuidado y su compatibilización con lo que se llama el teletrabajo o el trabajo remoto o a distancia, pero también con la falta de trabajo, para la que, bueno, cada grupo doméstico cuenta con diferentes herramientas dependiendo de un conjunto de factores, ¿no? Por otra parte, hay algunos trabajos que empezaron a circular en la web que se han ocupado del impacto en los niños, pero también el rol que juegan los niños como cuidadores de personas de su familia que pueden estar enfermas. Hay un trabajo interesantísimo que leí hace poco respecto a este tema de una antropóloga que ha trabajado en Zambia estudiando este tipo de relaciones de cuidado frente a enfermedades infecciosas como la tuberculosis y otras, y ella muestra que la agencia infantil tiene expresiones concretas. Es decir, no es una idea políticamente correcta que luego no tiene ningún contenido, ¿no? El trabajo tensiona muchas de las asunciones normativas sobre la infancia y abre un conjunto de interrogantes sobre el cuidado que podrían bien convertirse en líneas de investigación con relación a esta pandemia. ¿Cuál es el aporte de la antropología y el rol del antropólogo frente a estos problemas contemporáneos, los diseños de investigación y las nuevas metodologías? Esta crisis a escala mundial nos permite repensar el aporte del conocimiento antropológico y el rol de los antropólogos en el abordaje de problemas contemporáneos. ¿Cómo podemos optimizar las metodologías en diseños de investigación o de intervención que nos permitan dar cuenta de aspectos novedosos o poco explorados de esta problemática? La actual situación, tanto a nivel de cada uno de los países como a nivel global, me parece que nos pone en el lugar de mostrar a la sociedad qué es lo que sabemos hacer y en qué podemos contribuir. Nos obliga a reorientar nuestras investigaciones, buscar formas creativas de plantear nuestras contribuciones al abordaje de la pandemia o a las epidemias, tanto en sus diferentes dimensiones como en su impacto a nivel colectivo, ya sea, ¿no?, en lo doméstico o en las instituciones educativas, de salud, jurídicas, en la seguridad social, en las actividades artísticas y también en la ciencia. Una cosa que debemos aprender es asociarnos con otros, fundamentalmente. Se puso de manifiesto que problemas globales exigen aprender de las experiencias de otros países, de otras profesiones, de otras disciplinas, de sectores de la sociedad muy diversos. En este sentido, nosotros estamos trabajando como equipo fuertemente en un proyecto sobre coronavirus, por ahora sin financiamiento específico, pero con una activa colaboración de funcionarios e investigadores de nuestra universidad. Con ellos estamos articulando para optimizar los recursos que tiene la universidad pública, que de paso
está trabajando en muchísimos niveles para aportar soluciones al problema en temas muy concretos. Bueno, nosotros estamos en esa línea, preocupados por la optimización de los datos y su acceso público, fundamentalmente, para la toma de decisiones en el contexto de la pandemia. La idea central es generar un observatorio sobre COVID-19 dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, liderado por nuestro equipo, pero sumando otros actores. Empezamos el mes pasado a trabajar en 3 problemas que están interconectados, como la identificación de los factores socioculturales y ambientales que inciden en la difusión y contagio del virus, así como en las acciones de prevención y atención de la salud en el marco de la pandemia en el territorio bonaerense. Por un lado, vamos a crear una herramienta para la descripción y visualización y modelización de la red de contactos personales de pacientes diagnosticados con COVID-19, que sean casos positivos, y como resultado se espera desarrollar un modelo relacional que identifique los circuitos de contagio comunitario y los tipos de microcontextos de interacción social asociado a esto, ¿no? Entonces, el propósito es modelizar, vamos a integrar el análisis de redes sociales, los sistemas de información geográfica y otras herramientas para modelizar la dinámica temporal de los contagios y el patrón de vínculos asociados a la transmisión del COVID-19. Por otro lado, vamos a trabajar mediante entrevistas digitales en el relevamiento de las experiencias y percepciones del personal de salud de los 3 niveles de atención. Se espera identificar microcontextos y lógicas de trabajo en los efectores de salud de un municipio de la provincia de Buenos Aires y disponer con eso de información sobre las estructuras de colaboraciones o barreras que existen entre los trabajadores de la salud para hacer frente a la pandemia. Y por último, y también a demanda de ciertos actores con los que trabajamos, surgió la idea de incorporar un módulo sobre capital social y redes de apoyo en el contexto del aislamiento social preventivo obligatorio, con el objetivo de abordar la situación de actores y grupos que se reconocen como los más vulnerables y con acceso diferencial a recursos necesarios para la subsistencia y la salud. Para llevar a cabo todas estas actividades hemos convocado a médicos, epidemiólogos, sociólogos, economistas, informáticos y matemáticos de distintas áreas de la UNLP, pero también de otras instituciones. Nos motivó mucho la invitación que recibimos para llevar a cabo un estudio en espejo que incluye a más de 22 países, incluyendo México, liderado por la doctora Cecilia Vindrola de la University of College London. Es una experiencia que seguro nos va a permitir articular resultados y analizar puntos en común, modelizar incluso, desde las experiencias de Argentina, Inglaterra, España, Pakistán, Brasil, Chile, Estados Unidos, Suiza, India, Nigeria, Australia, Polonia, Italia, España, Ecuador, bueno, entre otros. Es decir, son países con características demográficas, culturales y económico-políticas y geográficas y de infraestructura sanitaria muy diversas, pero que enfrentan un conjunto de problemas compartidos en lo que concierne al impacto de la situación sanitaria y social en la preparación y afrontamiento por parte del sistema de salud. Me refiero tanto a los servicios como a los trabajadores puntualmente. Se han definido algunos ejes comunes que emergen de relevamientos de los equipos en cada país y creo que será una buena oportunidad para comparar datos, pensar en las realidades locales leyéndolas desde el contexto internacional. Bueno, eso entre otros desafíos que enfrenta este proyecto y de hecho, bueno, hay un libro, una idea de libro en camino, así que estamos muy entusiasmados con esta posibilidad. Creo que la antropología se asocia con tiempos lentos, pero en casos como estos se necesita trabajar bajo otros parámetros temporales, así que adoptamos en este caso que les mencionaba antes un diseño de asesoría rápida. Es un reto claramente a nivel metodológico, vinculando, ¿no?, con lo que decíamos antes en cuanto a la adaptación de formas de trabajar, pero también en la traducción de los hallazgos en formatos y en lenguajes que puedan ser leídos más allá del ámbito académico, antropológico, también en pensar cómo escalar los resultados a distintos niveles, entre otras cuestiones, ¿no?, que van surgiendo.
También creo que va a ser importante pensar que la intervención de los antropólogos o la duración de los estudios no se limitará a la duración de la pandemia definida desde el punto de vista sanitario, sino que va a ir más allá. Vamos a tener que estar atentos a distintas manifestaciones y consecuencias de esto en los diversos aspectos de la vida de las personas, en los sistemas de salud, que van a ser pasibles de ser seguidos en el tiempo. Otro punto importante me parece con relación al aporte que puede hacer la antropología tiene que ver con los discursos y prácticas que se observan en este contexto de crisis sanitaria. Creo que hay que pensarlo como una oportunidad para aportar como antropólogos a un tema que ha sido siempre nuestro fuerte, y es la discusión en torno a los reduccionismos, a las visiones simplistas que afloran en el abordaje que se da de la pandemia desde ciertos sectores de la política, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Veo con cierta preocupación cuando en determinadas circunstancias emergen discursos y posturas ligadas al refuerzo de las identidades, de las pertenencias nacionales, de clase, culturales, como si fueran entidades cerradas, autocontenidas, ¿no? Acelerando ciertos procesos sociopolíticos y jurídicos que van a contramano de un mundo cada vez más abierto, más mestizo, que ha adoptado el discurso de la diversidad en diferentes sentidos y no solo desde lo cultural. Pensar que todos viajan, los virus, la gente, ver escenas y escuchar discursos en los que se habla de guetos, de aislar a la gente que porta la enfermedad, de responsabilizar alternativamente sectores sociales según convenga o según se acelere o se modifique la tasa de contagio, aplaudir médicos y a la vez no dejarlos entrar a los edificios en donde viven, vigilar al vecino, cerrar fronteras, nos tiene que llevar necesariamente al análisis y al debate sobre estas cuestiones. Me llama la atención, por ejemplo, que en esta zona que comentaba de los Valles Calchaquíes, alguien me diga por WhatsApp que tiene miedo a que se contagien todos si viene alguien de afuera, en una provincia que solo registra, según el diario de hoy, 15 casos en todo el territorio y ni siquiera uno sospechoso cerca de ese lugar, en una provincia que además fue de las primeras en limitar la circulación entre provincias y ciudades. Es decir, que hay discursos que tienen una pregnancia insospechada. También, como decía antes, veo que hay otro reduccionismo que ha sido nocivo en otras circunstancias, que es la conceptualización de la salud restringida solo a una dimensión, la clínica, y consecuentemente situando el discurso y las prescripciones de ciertos expertos con un saber especializado muy necesario, pero no suficiente. La antropología ha dicho mucho con relación a estos temas, desde las investigaciones sobre HIV, sobre la malaria, sobre las diarreas y otros problemas de salud que requieren enfoques y metodologías mixtos y que han llegado incluso a redefinir gran parte de la investigación en epidemiología. Entonces, creo que este contexto nos interpela en tal sentido. ¿Por qué entonces en circunstancias como estas es necesario revalorizar el conocimiento acerca de la vida de las personas en distintos contextos? Bueno, los datos que ofrece la etnografía, que ofrecemos los etnógrafos, están basados principalmente en el estudio de la vida cotidiana, en la observación de las rutinas que incluyen las actividades, los espacios, las relaciones sociales. Resulta pertinente para esta situación describir y analizar las experiencias concretas de las personas que en cada contexto cultural y ecológico tienen en cuanto al cuidado, la prevención y la atención de la salud en este contexto de la pandemia del coronavirus. También analizar cómo las personas organizan sus rutinas, interactúan con otros, con su entorno, cómo circulan, se emplazan, se apropian de los espacios, cómo se maneja el riesgo cuando las decisiones no priorizan necesariamente criterios epidemiológicos. Porque hay actividades que ocurren en lo que llamamos el espacio público, ya sea la calle o cualquier otro espacio compartido, porque lo que asumimos, ¿no?, desde alguna posición social y de clase que debe ocurrir puertas adentro, ocurre puertas afuera, necesariamente. Bueno, todo esto es, creo, de importancia crucial para pensar, por ejemplo, por qué algunas medidas de prevención no se cumplen o tienen una escasa adherencia por
a no ser por el control a manos del gobierno o de las fuerzas de seguridad. Entonces, yo creo que la descripción etnográfica ofrece algunas respuestas en este sentido. La descripción siempre es incómoda para alguien porque no da cuenta de la norma, da cuenta de decisiones, de hábitos, de rutinas, de formas de entender el mundo que escapan a los límites de la norma. Entonces creo que ese conocimiento no está siendo aprovechado en todas partes por igual. En otras epidemias o situaciones complejas como el ébola en África Occidental, hubo antropólogos que se involucraron activamente, convocados en principio por la Organización Mundial de la Salud, y la pregunta que me surge con esto es de qué manera podemos aprovechar estas experiencias para entender las nuevas epidemias. La intervención de antropólogos en estas otras epidemias sirvieron para visibilizar situaciones similares al contexto actual, por ejemplo, con relación al aislamiento o controversias entre los trabajadores de salud y otros funcionarios sobre las medidas de seguridad, la experiencia de pacientes y de personal sanitario, tensiones entre las representaciones acerca del virus y las formas de transmisión entre lo que se dice en los legos y los expertos, aspectos controversiales de las medidas sanitarias, se me ocurre conflictos derivados de no poder llevar a cabo rituales funerarios o celebraciones religiosas centrales a la cultura de determinados conjuntos sociales, ¿no? Pensando en estas otras situaciones que están bien descritas en algunos trabajos antropológicos. Pero pienso que tal vez el aporte fundamental sea el conocimiento de las prácticas y de las formas de interacción social involucradas en esas prácticas que facilitan la dispersión del virus y el contagio, pero que también actúan como factores protectores. Digamos, hay que ver, me parece, las dos cuestiones. Asimismo, me parece importante explorar los comportamientos que rodean la búsqueda de diagnóstico y tratamiento, los factores que intervienen en la toma de decisiones y acceso a los servicios de salud en cada contexto. Todo este conocimiento debe ser tenido en cuenta para ajustar o adaptar las medidas y los servicios todavía más a las necesidades de grupos específicos de personas. Se ha insistido mucho en la expresión estar preparados para fundamentar las medidas tempranas, pero bueno, ¿qué significa prepararse o estar preparados desde el punto de vista de las ciencias sociales? Es decir, necesitamos evitar generalizaciones que engloban bajo el rótulo factores socioculturales una gama amplia de situaciones y procesos que operan en la propagación del virus, así como el término cultura se ha usado en otras oportunidades como explicación última de situaciones de una manera errónea conceptualmente y cuestionable éticamente. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos un enfoque más localizado desde lo que Geertz llamó alguna vez la descripción densa, ¿no? Para avanzar luego hacia comparaciones entre contextos o países. Yo no veo honestamente que todo este conocimiento se esté poniendo en valor de la misma manera en todos los contextos y tampoco a quienes lo producimos. Hay mucho escrito sobre prácticas, sobre rutinas, sobre lo que la gente hace todos los días que no se está tomando en cuenta. Entonces se adoptan algunas medidas de alcance general que luego tienen que ser necesariamente pensadas localmente porque no es posible de otro modo, ¿no? Hay que considerar no solo los aspectos culturales, sino también variables sociodemográficas, geográficas, de acceso a servicios básicos, también el efecto que tienen algunos liderazgos locales, formas de organización y articulación social, la vinculación con la autoridad, entre otras cuestiones, bueno, que creo que merecen ser tenidas en cuenta. Hay algunos antropólogos, en el caso de Argentina, que están siendo asesores del gobierno en temas diversos que van desde seguridad hasta salud, en una mesa que se ha ampliado desde una versión inicial limitada a algunos profesionales, principalmente de la biología, de la infectología, de la salud. Hay convocatorias a proyectos para financiamientos, pero bueno, más que nada orientados a aspectos como la producción de infraestructura, que es crucial sin duda, e incluso desde nuestra universidad se está trabajando mucho en ese sentido. Todo esto está muy bien. Hay otros colegas de las ciencias sociales que están
avanzando sobre el relevamiento de percepciones acerca del COVID y bueno, todo esto es muy necesario, pero hay, creo, otro tipo de datos que necesitamos y eso es en lo que nos estamos proponiendo al menos nosotros trabajar en ese sentido. ¿Cuál sería el escenario de la antropología en la poscrisis del coronavirus? Bueno, pienso que en el futuro inmediato hay muchas líneas de indagación que se pueden abrir o profundizar, ya sea lideradas por antropólogos o con antropólogos como parte de equipos académicos, políticos, educadores, trabajadores de la salud. En cada uno de los retos que mencioné antes, creo que hay un conjunto de oportunidades para optimizar datos antropológicos y para generar nuevos datos. Una cuestión que me parece crucial, como ya dije, es pensar cómo vamos a poner a disposición los datos para que puedan ser públicos, con todos los recaudos éticos y legales, por supuesto, pero entiendo que es cada vez más necesario que la comunidad, las instituciones públicas y los tomadores de decisiones tengan acceso al conocimiento que producimos los antropólogos en el ámbito académico. Para ello tiene que haber un fuerte compromiso, creo yo, de las instituciones que promueven y financian las investigaciones para ayudarnos a hacer esto, a darnos garantías, a generar formas confiables de archivar, de publicar y de compartir los datos. La comunicación pública de la ciencia es hoy una demanda para todas las ciencias, incluida la antropología. Hay que repensar también las restricciones en el acceso a las publicaciones periódicas, ¿no? Hay muchas iniciativas que surgieron y que se están construyendo en estos meses que apuntan a estos objetivos y creo que van a ir tomando cada vez más fuerza. La inclusión de más y cada vez más antropólogos y otros científicos en proyectos no académicos, en instancias de trabajo colaborativo con otros sectores de la sociedad donde se produzcan resultados que no necesariamente puedan terminar en un producto que sea comercializable o en una patente, también creo que tendrá que ser parte de la discusión de los sistemas de evaluación de los investigadores y los becarios. Creo que estos temas son los que se están discutiendo y afectan a nuestra práctica profesional en circunstancias como estas que además requieren de un tiempo de respuesta, de unos tipos de datos y de un nivel de articulación profesional bastante específicos. Agradecemos la intervención de la doctora Remorini. Esto fue la antropología en tiempos del coronavirus. Nosotros los esperamos la próxima semana en una segunda emisión.